Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamientos de Gratitud. Yo soy Iván Angulo y esta noche estoy acompañado con mi esposa, mi linda esposa Yajaira Angulo. Yajaira. ¡Hola! Y tenemos a una amiga muy querida de nosotros, a nuestra amiga aquí, Lía López. ¡Hola! Y ella va a estar de fondo. Es de práctica para ella. ella es nuestra invitada muy especial. Incluso ella va a estar en el siguiente episodio con Yajaira. Entonces ella está aquí acompañándonos para aprender y para poder tener la experiencia de estar en un podcast. Y poder decir, he estado en un podcast. Entonces, como ya estamos un poco atrasados, hermanos y hermanas, con los capítulos, y estamos tratando de, por lo menos, actualizarnos, pero vamos a estar estudiando en el capítulo 5, 6 y 7 de Jacob. Y para ustedes que tuvieron la oportunidad de estudiar estos capítulos, si realmente estudiaron y entendieron, el capítulo 5 es uno de los tesoros más grandes y especiales del libro de Mormón. Es la alegoría de los olivos. Y yo recuerdo cuando yo lo estudié por la primera vez hace años, antes de la misión y aún durante la misión, fue uno de los capítulos que odiaba. Honestamente, no me gustaba porque cuando sabía que ya me tocaba leer Jacob capítulo 5 y miraba que eran 77 versículos, yo dije, ay no quiero leer tantos versículos, lo voy a leer rápido para poder seguir adelante con los siguientes capítulos. Pero ya esta vez, y ahora aún tú dijiste también que en el pasado no lo entendiste para nada. Creo que sí lo estudié en la misión, porque leí el libro de Mormón de portada a final por primera vez en mi vida. Y 2, porque el presidente de Misiones había dado una tarea de aprender acerca del esparcimiento y recogimiento de Israel. Y esto era uno de los capítulos que leímos. Y recuerdo que la primera vez que lo leí dije, no entendí nada. Pero ahora, con más tiempo, con más lectura, estoy entendiendo más. Exacto, incluso con los capítulos que hemos estudiado en el pasado, especialmente los capítulos de Isaías, uno al leer la alegoría de los olivos ya entiende más, porque ya hemos leído pues todo lo que pasó con los israelitas, con los judíos, y todo lo que ellos tuvieron que pasar, que Dios los tuvo que arrepentir y reprender y castigar, y ellos se arrepentían, y Dios hizo todo lo posible para preservarlos, pero ellos no quisieron escuchar la voz del Señor. Entonces vemos esto mismo en esta alegoría. Entonces, les invito, hermanos y hermanas, que a escuchar este podcast o escuchar otros podcasts donde hablan acerca de la alegoría. Les invito a que vayan a regresar y a estudiarlo de nuevo varias veces. Incluso la iglesia ha sacado un video súper bueno acerca de la alegoría, como uno de los videos del libro de Mormón, que es súper bueno, que más adelante en este podcast vamos a mostrarles o poner, o no sé, play, how do you know, I say Spanish, play. Voy a poner una parte de ese video aquí para que ponerle play. Le voy a poner play a ese video para que puedan escuchar una parte de ese video. Porque al leerlo y escucharlo y verlo es completamente diferente a la experiencia y puede entender más. Bueno, para comenzar, no para tardar tanto, porque hay mucho que tratar. Le voy a pedir a mi amiga Lía que pueda leer la introducción de este capítulo en el manual del Ven Sígueme. Lía, ¿podrías, por favor? Sí. Hay muchas personas que aún no han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Si te sientes abrumado ante la inmensidad de la labor de recogerlas en la iglesia del Señor, lo que Jacob dijo sobre los olivos en Jacob 5 nos tranquiliza al recordarnos que la viña pertenece al Señor. Él nos ha asignado una zona pequeña para que ayudemos en su obra. Nuestra familia, nuestro círculo de amigos, nuestra esfera de influencia. A veces, las primeras personas a las que ayudamos a recoger somos nosotros mismos. No obstante, nunca estaremos solos en esta obra, porque el Señor de la viña trabaja junto a sus siervos.
Dios conoce y ama a sus hijos, y preparará la vía para que cada uno de ellos escuche su evangelio, incluso los que anteriormente lo hayan rechazado a él. Y entonces, cuando esté concluida la obra, todos los que hayan sido diligentes en obrar con él, se regocijarán con él, a causa del fruto de su viña. Gracias, Lía. Entonces, como introducción, ahora vamos a entrar a la alegoría. Ahora, hermanos y hermanas, para los que están escuchando, no voy a cubrir todos los puntos y cada versículo de esta alegoría, porque son 77 versículos y no tengo toda la noche para estar explicando cada detalle. Sería dos partes. Serían dos partes. Pero, ¿Por qué no? ¿Verdad? No, porque no tengo tiempo. No, pero hay muchos recursos, hermanos y hermanas, en varios lugares, en la iglesia, donde ustedes pueden encontrar recursos que les ayudarán. Incluso si van a Google y pongan la alegoría de los olivos, y buscan imágenes, van a poder encontrar una imagen que yo compartí con aquí mis amigas, mi esposa, ¿verdad? Que les muestra cada fase o cada parte de esta alegoría, y les da como, lo pueden ver en forma de foto, ¿verdad? Dibujos, cada parte de este parábola, alegoría, y ahora pueden entender. Y voy a tratar de explicar todo, no todo, pero algunas partes importantes que a mí me tocó el corazón. Bueno, antes de comenzar quiero leer las palabras de Elder Holland, que él citó, o no quiero citarlo, que él habló acerca de esto. Dice: el Elder Jeffrey Holland del Quórum de los 12 Apóstoles presentó el tema principal de la alegoría de Zenos. Esta alegoría, como la relata Jacob, tiene desde el inicio la intención de referirse a Cristo. Así como en este esbozo histórico de un capítulo acerca del esparcimiento y recogimiento de Israel, el Señor de la viña y sus obreros se esfuerzan por apuntalar, podar, purificar y de distintas formas hacer productivos los árboles. El significado más profundo de la expiación asegura esas labores y las sobrepasa. Aunque se talan, injertan y nutren esos árboles, mezclándolos en prácticamente todas las partes de la viña, el tema principal de la alegoría es devolverlos a sus orígenes. Volver, arrepentirse, reunirse, anuarse mediante la expiación. Este es el mensaje a lo largo y ancho. A menos en 15 ocasiones, el Señor de la viña expresa el deseo de tomar la viña y su fruto para sí mismo, y se lamenta por lo menos 8 veces. Me aflige que tenga que perder este árbol. Un estudioso de la alegoría dice que ésta debería ocupar un lugar al lado de la parábola del hijo pródigo, pues ambos relatos hacen de la misericordia del Señor algo conmovedoramente memorable. Entonces, yo a estudiarlo y incluso a ver el video, había varias partes donde uno puede ver la emoción, los sentimientos profundos del amo de la viña o el señor de la viña. Entonces, para que ustedes puedan tener un poquito más de ayuda con respecto a lo que vamos a estudiar, les voy a leer qué significa cada parte de la alegoría, el simbolismo de cada aspecto. Entonces, primeramente, la viña representa el mundo. El olivo cultivado es la casa de Israel o el pueblo del convenio del Señor. El olivo silvestre se refiere a los gentiles o los que no son de Israel. Las ramas representan grupos de personas. Las raíces del olivo cultivado representan los convenios y las promesas del Evangelio que el Señor hace con sus hijos, una fuente constante de fuerza y vida para los fieles. El fruto del árbol, las vidas o obras de los hombres, sean malos o buenos. Cavar, podar, abonar, se refiere a las obras del Señor para con sus hijos, lo cual procura persuadirlos a ser obedientes y dar buen fruto. Trasplante de ramas se refiere a esparcir grupos por el mundo o restaurarlos a su posición original. Entonces vamos a ver mucho eso de trasplantar ramas. También vamos a escuchar la palabra injertar.
Es el proceso de renacimiento espiritual mediante el cual las personas se unen al convenio. Las ramas que se marchitan, iniquidad y aposesía, y por fin echar las ramas al fuego se representa el juicio de Dios. ¿Qué? Ahora sí, vamos a entrar a los capítulos, a los versículos. ¿Qué? Vamos a comenzar leyendo el versículo 2 y 3. Yajaira, ¿podrías leer tú ahí? Escuchad, oh casa de Israel, y oíd las palabras mías, que soy un profeta del Señor. Porque he aquí, así dice el Señor, te compararé, oh casa de Israel, a un olivo cultivado que un hombre tomó y nutrió en su viña, y creció y envejeció y empezó a cesarse. Secarse. Oh, secarse. No te preocupes. Te perdono. Yo no te perdono. Entonces, el olivo cultivado, como le hemos mencionado, representa a Israel. Y aquí Jacob lo dice. Ahora, la parte que hay que tomar en cuenta es que dice que este árbol, este olivo, comenzó a envejecer y empezó a secarse. Cuando se habla de secarse o que los árboles se están secando, que se están... el pueblo de Israel, o incluso nosotros, si lo comparamos a nosotros, nos estamos comenzando en forma personal, a apostatar. En forma de nación como Israel, ellos también comenzaron a apostatar como nación. Comenzaron a alejarse del camino correcto de Dios, comenzaron a someterse a las prácticas del mundo, a idolatría y otras prácticas que Dios no estaba de acuerdo con. Entonces dice en el versículo 4 que el amo de la viña vio que su olivo pensaba secarse y dijo: lo podaré y cavaré alrededor de él y lo nutriré para que tal vez eche ramas nuevas y tiernas y no perezca. Entonces el Señor, a ver esto, a ver que Israel o incluso este olivo comenzó a secarse, hizo todo lo posible para poder ayudar, preservar el árbol. Me puse a pensar, bueno, en nuestros tiempos, en nuestras vidas, el Señor hace lo mismo con nosotros. A ver que nosotros nos estamos desviando, Él tiene también que meterse y hacer lo necesario en nuestras vidas para que nosotros podamos, vamos a decir, humillarnos. Y a veces las cosas que pasan, tal vez nosotros lo vemos como castigo, pero el Señor lo está haciendo necesario para poder ayudarnos nosotros regresar al camino, poder recordar a Dios. Porque cuando hay tiempos buenos, nos olvidamos de Dios. Yo digo, no es hasta que vengan los tiempos malos donde recordamos y reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios. Y pasó igual con los lamanitas, los nefitas. Los nefitas prosperaban y comenzaron a caer en iniquidad, y es cuando Dios pues mandaba los lamanitas, usaba los lamanitas para... Es un patrón que se ha visto desde el principio de los tiempos. Uh-huh. Exacto. Y a veces no reconocemos que esas cosas que Dios hace para nosotros es parte que Él nos tiene que podar, acabar y hacer lo que necesita para poder ayudarnos a florecer, crecer más fuerte y poder, a veces, como dice, Él nos tiene que tumbar al piso para que podamos luego levantarnos con más fuerza y tener esos raíces fuertes, ¿verdad? Entonces, es lo que el Señor hizo con Israel en los tiempos antiguos y yo digo que lo sigue haciendo hoy en día. Ahora, regresando a la alegoría, en el versículo 6 dice, empezó a echar algunos retoños pequeños y tiernos. Entonces, este árbol comenzó a echar como ahorita en este árbol que yo tengo aquí fuera en nuestra casa, vi una ramita. Salí con nuevos flores. No sé cómo se dicen, pero va a comenzar a florecer. Uh-huh. Pero es una ramita nomás que salió del árbol. Yo me puse a mirar. Le dije, Zen, mira. Una ramita chiquita. Está saliendo de este árbol grande. Y después viene Brandon y lo pega. Y le dije, no le maltrates el árbol, pobrecito arbolito. Pero entonces el Señor, viendo que, bueno, está saliendo ramitas, ¿verdad? O si lo comparamos a Israel, este árbol que comenzaba a secarse,
comenzó a tener ramitas que estaban tiernos, por así puros, inocentes todavía. Entonces el Señor tenía que hacer lo posible para proteger a estas ramitas. Porque en esos tiempos, los tiempos antiguos, Israel se estaba cayendo a la iniquidad y iba a ser destruido, como leímos en las palabras de Isaías. Venían muchas civilizaciones grandes como Babilonia, Asiria, y a contra a Israel y tratar de pues, destruirlos. Entonces Dios, para poder preservar a esas ramas que estaban inocentes y puros, los tuvo que esparcir. Vemos con varios tribus que se perdieron, fueron esparcidos. Incluso Leí y su familia fueron esparcidos. Dios vio a su familia de Leí, bueno, ustedes son puros, son buenos, son obedientes, les voy a rescatar. No quiero que ustedes sean como si infectados con la misma manera de pensar de sus hermanos que están pecando. Y yo los voy a llevar lejos, donde ustedes no pueden ser influidos por los vamos a decir, las maneras de pensar. Las intenciones de esos tiempos. Y vamos a leer un poquito más para seguir hablando de este tema. Entonces dice en el versículo 7, me aflige que tenga que perder ese árbol, por tanto ve y arranca las ramas de un olivo silvestre y tráemelas aquí, y arrancaremos esas ramas principales que empiezan a marchitarse y las echaremos en el fuego para que se quemen. Entonces el Señor hizo varias cosas. Primeramente, en este ejemplo, Él fue y sacó una rama de un olivo silvestre que vamos a decir, en estos tiempos vamos a ser los gentiles, y también los que ya estaban, pues, vamos a decir, ya estaban marchitados, los tuvo que quemar. Entonces, vemos muchas veces en las palabras de Isaías que Dios tuvo que destruir varias veces al pueblo de Israel para poder dejar que la nueva generación que iba a venir después de ellos, para que ellos pudieran no tener esas malas influencias. Un ejemplo de esto, Yajaira, es Moisés. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel fuera de Egipto, ellos, como dicen, ellos todavía tenían Egipto en sus corazones. Y ellos preferían regresar a Egipto que andar en el desierto ahí vagos, con sed, con hambre. Y les era muy difícil poder confiar en Dios. Aún cuando Dios hacía tantos milagros para ellos. Aún cuando los sacó de ahí. Ajá. Entonces, ¿qué hizo Dios? Pues Dios los tuvo que podar y purificar por 40 años para cuando la nueva generación que quedó después de los viejos, ellos pudieran pues prosperar y poder entrar en la tierra prometida. Y Dios hizo eso muchas veces durante los tiempos antes de Jesucristo. Dios los tuvo que purificar, ellos se arrepentían, y después se pecaban, Dios los tuvo que destruir, se arrepentían, y así el proceso, ¿verdad? Este ciclo. Noé, con el arco. Ajá. Entonces dice en el versículo 8, ¿ya podrías leer el 8? Dice, y he aquí, dijo el Señor de la viña, tomaré muchos de estas ramas nuevas y tiernas y las injertaré donde yo quiera. Y no importa si acaso la raíz de este árbol perece, yo puedo conservar su fruto para mí. Por tanto, tomaré estas ramas nuevas y tiernas y las injertaré donde yo quiera. Entonces ahí está la palabra injertaré. Entonces, como les había dicho, Dios tuvo que llevar estas ramas preciosas para poder preservarlas y los esparció. Los llevó a diferentes lugares. En este caso, en los casos de los levitas, los mandó a otro continente completamente. Lejos de los judíos que iban a perecer. Ahora, más adelante, en el versículo 13, dice, y estos yo pondré en la parte más baja de mi viña, donde bien me parezca. Esto no te incumbe, y lo hago a fin de preservar para mí las ramas naturales del árbol, y también con objeto de guardar para mí su fruto para la estación, porque me aflige que tenga que perder este árbol y su fruto. Me gusta que el Señor siempre está preocupado, o en este caso el amo está muy preocupado por los olivos, por que produzcan buen fruto, y para que no... un ejemplo, yo digo, tú y yo hemos tratado, más digo, tú
más tú, Yajaira, que yo, porque yo soy flojo, en cuidar y crecer nuestros plantitas que tenemos, ¿verdad? Se me han muerto. El único que ha sobrevivido es mi romero, pero se me murió mi albahaca, mi menta y mis jalapeños. Pero ¿cómo te sientes tú al esforzarte tú a cuidar y darles agua y cuidarlos y ver que dan fruto? ¿Cómo te sientes tú que, por fin ya puedes sacar y usarlos y usar la... Pues se siente bien, pero también es como una rutina que yo tengo que tener diariamente de asegurarme que tenga suficiente sol, que la tierra esté bien, que tengan suficiente agua, de que si la saco afuera no se van a morir con el frío o con el calor. O sea, requiere mucho cuidado, pero sí te sientes bien de poder cosechar, como el año pasado tuvimos bastantes jalapeños y era como... Mi vecina antes era como, hermana, ¿quiere unos jalapeños? Sí, ¿de dónde? De mi arbolito aquí chiquito que tengo. Y los niños se ponían bien felices de ver los frutitos de los jalapeños. Sí. A ver cómo salían, cómo crecían y se ponían verdes. Pero me imagino que te pones triste a ver que todo tu esfuerzo cuando ya se muere un plantito. Sí, se acaban de morir, llevan 2 semanas. Y estoy que las tengo que sacar y volver a comprar o robarle una ramita por ahí a alguien en su jardín. Y en esta alegoría, ustedes, hermanos y hermanas, van a poder ver cómo el amo o el señor de la viña se esfuerza y hace muchas cosas para poder ayudar a su viña y preservarlos y también, pues decir, rescatarlos de su, pues, vamos a decir, de esta infección que está afectando los árboles, como él tuvo que sacar unas ramas de la original y esparcirlos para poder preservar el fruto de esas ramas. Y igual Dios en nuestros tiempos, Él le está haciendo todo lo posible para rescatarnos a cada uno de nosotros y ayudar a nosotros a producir ese buen fruto, tener buenas obras. Y a veces Él nos tiene que alejar. Nosotros, por ejemplo, tú y Jara, nos tuvimos que venir de California. No sé si en California es malo, aunque a veces sí, un poquito, ¿verdad? Pero yo tomé la decisión de alejarme físicamente de un ambiente que yo decía que no era bueno para mí, para que yo pudiera poder progresar y tener experiencias más espirituales. Claro, que yo podría haber hecho lo podía haber hecho en California, pero en estos tiempos, en la situación que yo estaba, yo dije que era mejor alejarme y irme a otro estado. Pues buenos comienzos son buenos. Buenos comienzos son Creo buenos. Que nuevos comienzos sí se necesitan a veces. Es cierto. Y si leemos la historia de Nefi y su familia, ellos tenían un nuevo comienzo, honestamente. Y a veces no es fácil, no es pero hay bendiciones y hay milagros que Dios derrama en nuestras vidas que lo hace valer la pena. Ahora, si pensamos de la infección que tenía este árbol original, ¿verdad? El olivo cultivado, era una afección espiritual, ¿verdad? El pueblo judío comenzaba a alienarse más con el mundo y dejar al lado las cosas de Dios. Y esa manera de pensar lo estamos viendo hoy en día también. Y claro, yo digo que no lo vi tanto yo creciendo, pero hoy en día, como ya que estoy más alerta a lo que estaba pasando en las redes sociales, en el mundo, el mundo, especialmente miembros de la iglesia, se están alineando y acercándose y tratando de vivir de acuerdo a lo que el mundo dice. Es más popular hacer lo que el mundo dice en vez de lo espiritual. Ya no es muy popular ir a la iglesia, no es popular leer las escrituras, las oraciones y defender esas verdades eternas. Si alguien te ve que tú tratas de defenderte a ti, te matan en las redes sociales. Te matan, te hacen a ti ver como si fueras el enemigo. O como alguien malo. Alguien loco. Sí, Yeah. Y es interesante porque en la antigüedad, pues literal te mataban. Pero hoy en día es más espiritual, es una batalla espiritual que tenemos y que tenemos que ser fuertes y
Y realmente guardar los mandamientos de Dios, creo que en los siguientes capítulos es lo que vamos a ver de la importancia de guardar los mandamientos de Dios, de tener fe en Él, de estar en su camino, en su angosto y estrecho Y creer. camino. Y creer. Creo que es lo más importante, una de las cosas más importantes. Y eso era lo difícil, era difícil para muchos de los judíos en esos tiempos creer en los profetas. Creen que los profetas que ellos lo decían era verdad. Porque no creían, pues lo que los profetas venían así era la verdad, y la verdad duele. Y uno no quiere reconocer lo que está haciendo está mal. Y creo que Nefi y Jacob lo han dicho en los capítulos anteriores. Ustedes les duele que uno les hable con la verdad, pero es necesario para que se humillen, para que reconozcan sus faltas y se arrepientan al Señor. Entonces, ahora en el siguiente parte de la alegoría, llegamos a la parte donde el olivo y las diferentes ramas que ellos escondieron y esparcieron por diferentes partes en la viña comienzan a dar buen fruto. Y es el tiempo donde Jesucristo viene, son las temporadas de Cristo. Cuando Cristo viene hay muchos creyentes, la iglesia se establece, los apóstoles van a predicar y muchos se convierten a Cristo. Vemos esto en las escrituras. Incluso en los tiempos de los nefitas, cuando Cristo viene, hay 4 generaciones que vienen y mueren en rectitud, ¿verdad? Entonces me gustaría tocar esta parte, porque después lo que viene después de esto es como ese ciclo otra vez, regresamos a que nos olvidamos. Entonces en el versículo 20 dice, mira estas, y vio que la primera había dado mucho fruto, y también vio que era bueno. Y dijo al siervo, toma de su fruto y guárdalo para la estación, a fin de que yo lo preserve para mí mismo, pues dijo él, lo he nutrido mucho tiempo y ha producido fruto abundante. En el versículo 22 dice, y le dijo el señor de la viña, y él está hablando con el siervo, no me aconsejas, yo sabía que era un lugar estéril. Por eso te dije que lo he nutrido tan largo tiempo y tú ves que ha dado mucho fruto. Y me gusta esta interacción con el siervo porque vio que donde el señor de la viña había puesto la rama era un lugar que no era fértil. No era un lugar que, oh, wow, aquí va a crecer bien el árbol. Y más adelante el señor de la viña le muestra al siervo que, mira, yo planté este otro rama en otro lugar que era peor que la primera y aún dio fruto. Y es porque yo me esforcé para hacerlos crecer. Y el Señor siempre, constantemente está trabajando que cada uno de nosotros, no importa en qué situación estamos, no importa de qué familia venimos, no importa de dónde venimos, si nosotros somos fieles y aceptamos esa ayuda o ese trabajo que el Señor va a hacer con nosotros, podemos, por así, florecer. Solamente si aceptamos la voluntad del Señor. Si confiamos en su poder, si somos fieles a los convenios, si nos esforzamos por guardar sus convenios. Esos es donde ya nuestras raíces serán fuertes y ya el trabajo que hace el Señor con nosotros nos hará fuerte, nuestra fundación será estable y vamos a producir buen fruto. Vamos a ser miembros fieles, miembros felices, vamos a ser personas que aman a su prójimo, aman a su familia, familias que van a ser fuertes en el evangelio y vamos a ser esa luz al mundo. Solamente si nos dejamos que el Señor obra en nosotros, aún estando en situaciones difíciles, aún si nuestras familias no son perfectas, porque no hay ninguna familia perfecta, ¿verdad? Pero creo que todo depende de nuestra disposición o deseo. Disposición, deseo de someternos. Porque si no nos sometemos... dispuestos. Ajá. Exacto. Entonces, más adelante pasamos estos tiempos vamos a decir, de buen fruto. Todos los árboles están dando buen fruto, todos estamos prosperando. Pero después viene otra vez esa infección espiritual, porque Satanás no descansa. Tristemente no descansa. No. Le tiene milenios de trabajando de tratar de hacernos caer. Sí. ¿Qué? Entonces, luego vamos a ir al versículo 39.
En el, en el 39, Yajaira, ¿podrías leer el 39 tú, please? Y aconteció que descendieron a los parajes más bajos de la viña, y ocurrió que vieron que el fruto de las ramas naturales se había corrompido también, sí, el primero y el segundo y el último también, y todos se habían corrompido. Entonces, la original se corrompió. Y las ramas que habían producido buen fruto también se corrompieron. Primera, la segunda, la tercera. Y lo vemos. Si regresamos a las escrituras, después de la muerte de Cristo, la iglesia de Cristo floreció, creció. Varios de los apóstoles hicieron misiones. Pero sabemos que como lo que pasó con Jesucristo pasó a los apóstoles. Los persiguieron, los mataron a los cristianos. Vemos también en la historia, si estudian la historia del mundo, vemos que muchos de los cristianos fueron perseguidos y les quemaron y los mataron. Y como no podían leer la Biblia. Fueron tiempos oscuros. The Dark Ages, le dice. Y si vamos a los tiempos de la gran apostasía, ¿verdad? Y si vamos a los tiempos, al libro de Mormón, vemos qué es lo que pasó con los nefitas, ¿verdad? Los nefitas, después de 4 generaciones de prosperidad, y incluso los lamanitas también murieron en generaciones rectas. Pero después volvieron a lo mismo, volvieron a las guerras. Los nefitas volvieron a caer en inequidad y hacer cosas que eran súper malísimos. Cuando yo lo leí, las cosas que hicieron después de esos tiempos, yo me quedé asombrado que la iniquidad que hicieron, horribles. Y los lamanitas igual. Y pues, al final, ¿qué pasó con los nefitas? Los lamanitas los destruyeron completamente a los nefitas. Y lo único que quedó creo que fue Moroni, el último que quedó. Y es triste ver esto, que todos en un tiempo vamos a ser probados. Vamos a tomar la decisión de seguir los convenios o vamos a apostatar individualmente. Creo que lo que podemos aprender es la importancia del arrepentimiento y la oportunidad que Jesucristo nos dio de arrepentirnos, porque desde Adán hasta hoy en día, los profetas nos recuerdan constantemente que hay que arrepentirnos. Las escrituras nos indican que hay que arrepentirnos porque somos inicuos, somos seres imperfectos y vamos a cometer errores. Ahora, lo que a mí me impactó mucho de esta alegoría fue esta parte, lo que sigue. Lo que es versículo 41, 42, 43, 44, 45. Es ya la reacción del Señor de la viña. Y Lía, ¿podrías leer el versículo 41? 41, sí. Y aconteció que el Señor de la viña lloró y dijo al siervo: ¿qué más puede haber hecho por mi viña? Y si yo lo vi de dos formas, estos siguientes versículos. Lo vi primeramente, pues como dice, el Señor de la viña es Jesucristo. Jesucristo está triste a ver que sus seguidores han rechazado el regalo de la expiación, han rechazado los convenios, le han rechazado a él completamente. Y se le veo de otra forma, también veo Dios Padre. Dios Padre llorando y lamentando que sus hijos están rebelándose contra él. Y me hizo recordar la historia de Enoch, cuando vio a Dios llorar. Y le dice: Dios, ¿por qué lloras? Y le dice: pues mis hijos, estos que yo he creado, se están matando entre ellos mismos y ya no me escogen a mí, ya no se aman entre ellos mismos. Y a ver el video después me hizo llorar peor. Porque como una vez el video es de frente a él. Porque puedes ahora, en vez de imaginarlo en tu mente, lo ves. Visual, sí. Tener una visual ayuda mucho. Y claro, cuando te muestra el video, te ayuda mucho a entender la alegoría un poquito, ¿verdad, Yajaira? Sí. Entonces, ahorita les voy a poner esa parte de la alegoría. Si lo puedo encontrar. ¿Qué más pude haber hecho por mi viña? Yo sabía que todo el fruto de la viña, exceptuando estos, se había corrompido.
Y ahora estos, que en un tiempo habían producido buen fruto, se han corrompido también. Yo había esperado preservar a estos, mas se han vuelto como el olivo silvestre y no valen nada. No obstante todo el cuidado que hemos dado a mi viña, sus árboles se han corrompido. Me aflige que tenga que perderlos. ¿Qué más pude yo haber hecho en mi viña? La he nutrido y cavado alrededor. La he podado y abonado y he extendido la mano casi todo el día. Me aflige que tenga que talar todos los árboles de mi viña. ¿Quién es el que ha corrompido mi viña? ¿No será la altura de tu viña? ¿No habrán sobrepujado sus ramas a las raíces que son buenas? Y a causa de que las ramas han sobrepujado a sus raíces, tomando fuerza para sí mismas, ¿no será esta la causa de la corrupción de los árboles de tu viña? Cortemos los árboles de la viña y echémoslos al fuego, porque he hecho todo. ¡Señor! Déjala un poco más. Sí, la dejaré un poco más, porque me aflige que tenga que perder los árboles de mi viña. Tomemos algunas de las ramas que he plantado en las partes más bajas de mi viña e injertémoslas en el árbol del cual procedieron. Y todavía están vivas las raíces de las ramas naturales que planté donde me pareció bien. Tomaré de las ramas de este árbol e injertaré en ellas las ramas de su árbol original para que... A escucharlo otra vez y ver y escuchar la emoción del Señor de la Viña me hizo pensar otra vez en la expiación de Jesucristo. Y esta parte específicamente, la interacción entre el Señor de la Viña y el siervo, me hizo recordar a Dios y Jesucristo y el plan de salvación. Vemos que pues como que el Señor ya está súper decepcionado, está súper como triste que Él iba a tener que pues, quemar y cortar todos los árboles. Y vemos cuando nosotros rompemos los convenios o pecamos, la justicia de Dios en un punto va a tener que tomar lo que es suyo. Sí. Ajá. Pero gracias a la expiación de Jesucristo, Jesucristo puede ser nuestro intermediario, nuestro mediador ante el Padre y decir, déjalos un poco más. Trabajamos un poquito más con ellos. Rescatamos a lo que podemos, ¿verdad? Y Dios dice, pues, vamos otra vez, échale ganas. Pero también vemos el otro lado, Jesucristo, que Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y Él, aún cuando le duele, tiene que también humillarnos, pero también los siervos, los profetas, ellos también claman ante el Señor por la causa de los que están todavía justos, los que son justos todavía, los que son puros, y pueden... Me hizo recordar la historia de Lot. Como yo te dije, Lot, cuando él estaba en Sodoma y Gomorra, los ángeles querían destruir a Sodoma y Gomorra. Pero dice Lot, pues déjame, si yo encuentro una persona más que es justo, no destruyes todavía. Y si encuentro otro más, otro más, no destruyes todavía Sodoma y Gomorra. Hasta por fin dijo el ángel, pues ya encontraste todo, pues ya quítate de ahí. Tengo que destruir a esa ciudad. Sal de aquí. Sal de aquí. Y creo que los profetas hacen igual con nosotros. Ellos
hablan a favor de nosotros y también nos dicen que hay que hacer nosotros para poder ser justos todavía, para poder estar, vamos a decir, en el lado bueno, para que cuando Dios viene, por lo menos los otros vamos a ser recogidos y los malos van a ser talados. Pero me gustó que en este último momento dice, vamos así trabajando y vamos a recoger los ramas originales y injertarlos de nuevo en la árbol original, en el olivo original, ¿verdad? Donde ellos venían, de sus orígenes. Y ahí es donde comienza el recogimiento de Israel. Y pues hoy en día estamos viviendo esos tiempos. Estamos con la responsabilidad de ayudar con el recogimiento de Israel. Y es un trabajo largo y Dios trabajará con nosotros. Hay una parte en el versículo 71, 72, donde dice, y les dijo el Señor de la viña, ir y trabajar en la viña con vuestro poder, porque aquí esta es la última vez que nutriré mi viña, porque el fin se aproxima y la estación viene rápidamente, y si vosotros trabajéis conmigo con vuestro poder, os recogeréis en el fruto que recogeré para mí mismo para el tiempo que pronto llegará. Y sucedió que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas, y el Señor de la viña también trabajó con ellos, y en todo obedecieron los mandatos del Señor de la viña. Hoy en día he visto cómo Dios está trabajando con sus siervos, con los misioneros, con nosotros. Y he visto cómo la mano de Dios, literalmente trabajando en la vida de muchas personas para traerlos aquí a Utah específicamente. Sí. He hablado con gente que han venido de Venezuela, de Colombia, y les digo, ¿por qué Utah? ¿Por qué vienen a Utah? ¿Qué tiene Utah para ustedes? ¿Por qué nos cogieron de los 50 estados? ¿Por qué Utah? Yo no sé. ¿Tienen familia aquí? No. Otros sí tienen familias, pero no todos. Y dice, ¿por qué Utah? No sé. Aquí caí. Y yo digo, Dios está trabajando rápidamente para poder acelerar la obra, para recoger a todos, incluyendo adoptando a los que quieren aceptar a Cristo. Dios está poniendo templos en lugares donde yo no había creído que iba a poner templos, como en esta conferencia pasada pusieron un templo en Venezuela, en Maracaibo. Y mucha gente decía que eso no iba a ser algo posible. Vemos que el país está pasando por problemas muy difíciles y que ahora que Dios ha puesto un templo ahí es como una señal de los tiempos arrepentidos. Todos. ¿Cómo se dice? Ya no sé, ya se me trabó la lengua. Habitantes de la tierra. No, pero quería leer algo que está en el Ben Sigue. Me dice, hablar en cuanto a la última vez que el Señor trabaja en su viña, ¿qué te inspira a servir al Señor con tu poder? Quizás podrías pensar en experiencias personales en las que hayas sentido gozo mientras servías al Señor de la viña. Por ejemplo, al compartir el Evangelio, servir en el templo o fortalecer a otras personas. Me gusta esa pregunta, y más adelante hay otra y dice, ¿de qué manera nos recompensa el Señor por el servicio que prestamos en su viña? Bueno, vamos a poder disfrutar del fruto que Dios va a recoger. Y está esa escritura en Doctrinas y Convenios que dice, por cada alma que podemos rescatar, salvar y llevar al reino de los cielos, nuestro gozo será grande con los ángeles, ¿verdad? Y yo he visto a ver personas que nosotros hemos ayudado y a las aguas bautismales, estamos gozando con ellos. Hay muchas personas que me ha alegrado a ver su progreso, ¿verdad? Desde que se bautizaron hasta hoy en día, y sus deseos de seguir adelante, de seguir siendo fieles, es un gozo, es una felicidad. Wow, estás aquí todavía en la iglesia, estás activo todavía. Y también da tristeza a ver los que se bautizaron y pues se van. Pero hemos visto bendiciones a veces, personas que pues prosperan y siguen siendo fieles. Pero para mí, la alegoría de los olivos, para mí ese fue el mensaje, como dijo Elder Holland, ver cómo la expiación fue el centro de este mensaje. Que Dios trabaja constantemente, todo el día, para ayudarnos y hacer todo lo posible para perseverarnos. ¿Perseverar? No,
preservar. Preservarnos. Preservar. Preservarnos. Preservarnos. Ajá. Ya nos trabamos todo. Pues sí, entonces hermanos y hermanas, regresen, ven ese video, estudien este capítulo, porque hay mucho, creo que para todos hay un mensaje muy especial. Pero sí, vamos a seguir ahora con el capítulo 6 y 7. Y Yajaira, te doy el tiempo. Pues, ¿qué dice el ven, sígueme del capítulo 6? Dice, y el Señor recuerda a su pueblo con amor y misericordia. Uno de los significados de la palabra allegarse es adherirse o mantenerse junto a algo de manera firme, estrecha e inmutable. ¿Cómo influye esa definición en el modo en que entiendes Jacob 6, de 4 al 5? En el relato del olivo, ¿de qué manera el Señor de la viña extiende su brazo de misericordia? ¿De qué manera Él ha hecho eso mismo por ti? Una de las escrituras, versículos que me gustan son versículos 4 y 5 que indica aquí. Iván, ¿puedes leerlos? Uh-huh. Y cuán misericordioso es nuestro Dios para con nosotros, porque Él se acuerda de la casa de Israel, de las raíces así como de las ramas, y las extiende sus manos todo el día. Y son una gente obstinada y contenciosa, pero cuantos no endurezcan sus corazones serán salvos en el reino de Dios. Por tanto, amados hermanos míos, os suplico con palabras solemnes que os arrepintáis y vengáis con íntegro propósito de corazón, y os alleguéis a Dios como Él se allega a vosotros, y mientras su brazo de misericordia se extienda hacia vosotros a la luz del día, no endurezcáis vuestros corazones. Wow. ¿Qué piensas, Lía, cuando escuchas esos versículos? Me parece que a veces se necesita escuchar esto, porque yo sé de esto y yo testifico que es real, yo lo he visto y me gusta mucho que siempre de cualquier manera nos recuerdan que nuestro Señor está pensando en nosotros y nunca nos deja solos, nunca nos deja de querer, aunque no estemos siguiendo lo que Él mandó, ¿no? Uh-huh. Los mandamientos, por ejemplo, Él siempre está esperándonos así con manos abiertas a que nosotros volvamos a Él. Y me parece muy lindo, muy lindo. Sí. Creo que hace unos días me enojé un poco fuerte con Zen. Y algo que aprendí de las escrituras es que cuando uno se enoja y pues reprende a sus hijos o cualquier persona, que tiene que regresar con mucho más amor para que no sea enemigo de él. Y es algo que practico con mis hijos, que aún cuando me enojo con ellos les doy abrazo, les digo perdóname por haberme enojado contigo y les explico por qué me enojé. Pero le dije a Zen, aunque yo me enoje contigo, aunque yo te digo por qué estoy enojado, te regañe y te pongo en time out. Le digo, no importa lo que tú haces, no hay nada que tú puedas hacer que voy a quitar mi amor de ti. Yo te voy a querer siempre, aunque tú no obedezcas, aunque tú pegas a tu mamá, aunque tú peleas con tu hermano. Esas cosas son tus acciones, pero a ti mismo te voy a querer siempre. Y el Señor es igual, como tú dices, Lía. El Señor nunca nos dejará de querer, aun cuando fallamos y desobedecemos. Siempre tiene su mano estrecha hacia nosotros y respeta nuestro albedrío. Creo que eso fue algo que interpreté yo de estos versículos, es que Él respeta nuestro albedrío, pero aún así Él también tiene la esperanza de que nosotros estemos dispuestos a estrechar nuestras manos y agarrarnos de la reconocer y volver a Él. Sí, exacto. Me gustaría leer también el versículo 8. Dice, he aquí, ¿rechazaréis estas palabras? ¿Rechazaréis las palabras de los profetas? ¿Y rechazaréis todas las palabras que se han hablado en cuanto a Cristo, después que tanto han hablado acerca de Él? ¿Y negaréis la buena palabra de Cristo y el poder de Dios y el don del Espíritu Santo? ¿Y apagaréis el Santo Espíritu y haréis irrisión
del gran plan de redención que se ha dispuesto para vosotros? ¿No sabéis que si hacéis estas cosas, el poder de la redención y de la resurrección que está en Cristo os llevará a presentaros con vergüenza y con terrible culpa ante el tribunal de Dios? Me gustan esas preguntas porque son preguntas que nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos, especialmente si nosotros estamos reconociendo que no estamos escuchando la palabra de Dios, no estamos aplicando lo que estamos estudiando. Creo que es un llamado a abrir nuestros corazones, nuestros oídos y estar dispuestos a acercarnos a Jesucristo. Como creo que yo te dije la última vez, el Señor ha hecho demasiado para nosotros y aún para mí. ¿Qué más puedo yo hacer que allegarme a Él y acercarme a Él y aceptar su mano? Porque como vimos en la alegoría, el Señor de la viña constantemente ha trabajado todo el día largo, sin cansar, sin descansar, para ayudarnos y preservarnos. Yeah. Y las últimas palabras de Jacob en estos últimos versículos dice: amados, 11 y 12, perdón. Oh amados hermanos míos, arrepentíos pues y entrad por la puerta estrecha y continuad en el camino que es angosto, hasta que obtengáis la vida eterna. Oh, sed prudentes. ¿Qué más puedo decir? Por último, me despido de vosotros hasta que os vuelva a ver ante el placentero tribunal de Dios, tribunal que hiere al malvado con terrible espanto y miedo. Amén. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Sí. El arrepentimiento es importante. Dice, ser prudentes. Ser prudentes. No sean babosos. Las palabras de Iván, hermanos. Yo no lo dije. Eso, no. Bueno, seguimos al capítulo 7 para terminar. Seguimos en el capítulo 7, que muchos de ustedes saben que este es mi capítulo favorito de Jacob. ¿Qué puedo decir? Este capítulo es increíble. Me encanta leer la historia de Jacob teniendo la conversación con Sherem, que es el anticristo, y le hace preguntas inspiradas y claras, inspiradas por el Espíritu Santo, y ver cómo él ha sido inspirado en poder responderle también en una manera sencilla y clara acerca de las Escrituras. Y creo que este capítulo nos puede ayudar a aprender qué tan importante es nosotros leer las Escrituras y fortalecer nuestros testimonios y defender lo que nosotros creemos que es verdadero y defender la doctrina de Cristo y no permitir que otra persona venga y te diga, oh, lo que tú crees es falso. No vale nada. Uh-huh. O como que es falso. Sí, que es falso. Y Jacob lo defendió con... Sí, Jacob defendió la veracidad de las Escrituras con like poder. a boss. Oh, my goodness. Pero es interesante porque creo que Sherem representa al mundo ahorita. Creo que... Es un perfecto ejemplo del mundo hoy en día. Sí, porque si leemos en el versículos 1 al 3. Iván, ¿puedes empezar? ¿El 1 al 3? Uh-huh. Ok. Y aconteció que después de transcurrir algunos años, vino entre el pueblo de Nefi un hombre que se llamaba Sherem. Y aconteció que empezó a predicar entre los del pueblo y a declararles que no habría ningún Cristo, y predicó muchas cosas que lisonjeaban al pueblo, y hizo esto para derribar la doctrina de Cristo, y trabajó diligentemente para desviar el corazón del pueblo, al tal grado que desvió a muchos corazones. Y sabiendo el que yo, Jacob, tenía fe en Cristo, que había de venir, buscó mucho una oportunidad para verse conmigo. ¿Ya puedes leer el 4? Sí. Y era un hombre instruido, pues tenía un conocimiento perfecto de la lengua del pueblo. Por tanto, podía emplear mucha lisonja y mucha elocuencia, según el poder del diablo. Uy. Y tenía la esperanza de desprenderme de la fe, y a pesar de las muchas revelaciones y lo mucho que yo había visto concerniente a estas cosas, porque yo en verdad había visto ángeles y me habían ministrado, y también había oído la voz del Señor hablándome con sus propias palabras de cuando en cuando. Por tanto, yo no podía ser descarriado.
estos últimos versículos 4 y 5, 3, 4 y 5 me encantan porque aprendemos cómo es Sherem. Es una persona que no es cualquier persona que venga y te dice, tú lo que crees es falso y tú te quedas como, no lo voy a creer. Pero era una persona instruida, o sea, realmente él se preparó, estudió el idioma del pueblo, hablaba de una manera elocuente. O sea, él sabía cómo manejar sus palabras para persuadir al pueblo. Y desviar. Y desviar al pueblo, Wow. exacto. A no creer en las enseñanzas de Jacob o del Evangelio. Pero Jacob sabía quién era también. Él sabía que él era un discípulo de Jesucristo. Había tenido experiencias con ángeles, como dijo. Había visto visiones, había oído la voz del Señor. Entonces, él también se conocía y tenía un testimonio de quién era el Señor. Uh-huh. Ahora, algo que enseñaba Sherem, hoy en día también lo enseñan, pero aún con algunos otros twists ahí. Uh-huh. Pero primeramente dice que él declaraba que no había ningún Cristo. Uh-huh. Pero también iba a derribar la doctrina de Cristo. Otras cosas que, vamos a ver qué otras cosas enseñaba Sherem. En el versículo 7 dice, creo que él dice, de manera que pervierte la vía correcta de Dios y no guardan la ley de Moisés, que es la vía correcta. Entonces, Sherem decía que el pueblo ya no seguía la ley de Moisés, según Sherem. Y que, según Sherem, Jacob los convenció al pueblo a creer en Cristo y a no guardar la ley de Moisés. Entonces, creo que para mí, y Jacob lo sabía que era muy contradictoria esa enseñanza, según Sherem. Todo era una blasfemia. Y les dijo que cosas que lo que Jacob hablaba acerca de lo que iba a venir tampoco era falso. Entonces Sherem trataba de engañar al pueblo con verdades medias. Mezclar. O sea, jalar Ajá. cosas o agarrar cosas que él sabía que el pueblo creía y cambiarlas. Wow. Y ¿cuándo fue? Creo que fue ayer. Ayer leí un discurso con Yajaira, o lo escuchamos, que es un discurso que a mí se me había olvidado que existió, que fue por el Elder Jeffrey R. Holland, que se llama El costo y las bendiciones del discipulado. Y yo recuerdo cuando salió este discurso y es uno de mis discursos favoritos, porque comienza con la historia que él cuenta de una misionera que está sirviendo y que se encuentra con un hombre y Y que hombre le tira la comida. Ajá, y lo iba a pegar y la misionera se casi le pega y Se después le tira desvía. comida y no sé qué, le dice unas malas palabras, un idioma que sabía no iba a repetir. Pero en la parte que me gustó en ese discurso es acerca de cosas que hoy en día mucha gente quiere y la razón por la cual la importancia de defender lo que es verdad, porque el mundo, incluso muchos de los miembros, estamos siendo desviando y hay mucho lisonja, hay muchas personas que queremos este tipo de Dios. Porque el Dios que nosotros creemos, que es Cristo, es un Dios un poco estricto y muy fuerte, según ellos, ¿verdad? Porque nuestro Dios... Que Dios debe adaptarse a los cambios del mundo. Ajá, Básicamente es lo que la gente quiere. Exacto. Quieren dioses que nos dicen, todo está bien y ve, recoge flores, no te preocupes. Es ese tipo de Dios que algunos de nosotros queremos. Pero si realmente entendemos las escrituras, el Dios de Israel es un Dios justo y misericordioso a la misma vez. Claro que nos da mandamientos, cosas que son a veces difíciles para nosotros, pero a la misma vez prepara el camino para poder guardar esos mandamientos. Y es un Dios amoroso. Ahorita acabamos de leer la alegoría y vimos el amor infinito del Señor. Uh-huh. Vimos que Él se esfuerza para preservarnos aun cuando nosotros fallamos, aun cuando nosotros nos apostatamos de la verdad. Él va a hacer todo lo posible para rescatarnos a cada uno de nosotros aún hasta el último momento. Sí. Y literal. Y Hasta el último momento. Pues vamos a leer cómo le contesta
Jacob a Sherem en el versículos 8 al 11. Podemos, si quieres, leer uno cada uno. Yo empiezo. Dice, mas he aquí que el Señor Dios derramó su espíritu en mi alma, de tal modo que lo confundí en todas sus palabras. Iván. El 9. Y le dije, ¿negáis tú al Cristo que ha de venir? Y él dijo, si hubiera un Cristo, no le negaría. Mas sé que no hay Cristo, ni lo ha habido, ni jamás lo habrá. Yeah. Y le dije, ¿crees tú en las Escrituras? Y dijo él, sí. Este es mi versículo favorito. Y le dije, entonces, no las entiendes, porque en verdad testifican de Cristo. He aquí, te digo que ninguno de los profetas ha escrito ni profetizado sin que haya hablado concerniente a este Cristo. Y en el 2 y en el 3 aprendemos cómo trabajó el Espíritu Santo. Y dice, y esto no es todo. Se me ha manifestado porque he oído y visto y también me lo ha manifestado el poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, yo sé, si no se efectuara una expiación, se perdería todo el género humano. Mas aconteció que me dijo, muéstrame una señal mediante este poder del Espíritu Santo, por medio de cual sabes tanto. Iván, ¿puedes leer el 14? Dice, y le dije, ¿quién soy yo para que tiente a Dios, para que te muestre una señal en esto que tú sabes que es verdad? Sin embargo, la negarás porque eres del diablo. No obstante, no sea hecha mi voluntad, mas si Dios te hiere, séate por señal de que Él tiene poder, tanto en el cielo como en la tierra. También de que Cristo vendrá y sea hecho tu voluntad, oh Señor, y no la mía. Wow. Lo que dijo Jacob no era nada fuera de otro mundo, sino él testificó de lo que él sabía, testificó de Jesucristo, de las Escrituras, creía en los profetas y testificó por medio del Espíritu Santo. O sea, no tuvo que decirle nada complicado, ni echarle doctrina, ni nada de eso, sino que fue preguntas inspiradas del Espíritu. Dijo, pues, ¿crees en las Escrituras? Sí. Entonces no las entiendes, porque si las entendieras, supieras que son de Cristo. Pues vemos que Sherem pide una señal, el Señor le da una señal y se queda tirado como por 3 días. Y en ese tiempo él recibe mucha revelación y cuando despierta pide que todo el pueblo se reúna para que él declare las palabras que se les fueron dadas en ese espacio de tiempo y después muere. Si leemos el 16, Iván, ¿puedes leerlo? ¿El cuál? 16. 16 dice, y aconteció que él dijo al pueblo, reuníos mañana porque voy a morir, por tanto deseo hablar al pueblo antes que yo muera. Y aconteció que a la mañana siguiente la multitud se hallaba reunida y les habló claramente y negó las cosas que les había enseñado y confesó al Cristo y el poder del Espíritu Santo y la administración de ángeles. Y les dijo claramente que había sido engañado por el poder del diablo y habló del infierno y de la eternidad y del castigo eterno. Y dijo, temo que haya cometido el pecado imperdonable, pues he mentido a Dios, porque negué al Cristo y dije que creía en las Escrituras, y estas en verdad testifican de él, y porque he mentido a Dios, de este modo temo mucho que mi situación sea terrible, pero me confieso a Dios. ¿Qué piensas, Iván? Porque me estás viendo como... No, creo que la experiencia que Sherem y que tuvo primeramente es importante tener esa fundación, fundación en las Escrituras. Acabamos de leer en el libro de Nefi qué tan importante es la vara de hierro, las Escrituras, que es. Las Escrituras nos enseñarán todo lo que necesitamos saber para no poder ser engañados tal como Sherem, porque Jacob le dijo, pues tú no entendiste las Escrituras.
Y él no, al no entender las escrituras, fue engañado por el diablo. Y nosotros también podemos ser engañados tal como Sherem fue engañado por las artimañas del enemigo en los tiempos modernos. Hay gente que van a tratar de engañarnos usando las escrituras. Van a tratar de engañarnos con historias de la iglesia y con cosas que a veces no entendemos. Y cosas que pasan dentro de la iglesia. Y hay que recordar que como miembros, como humanos, somos imperfectos y el que seamos miembros de la iglesia no quiere decir que vamos a ser perfectos. Vamos a fallar y vamos a decir cosas tal vez o hacer una mala acción y eso va a ser un impacto para otra persona, pero hay que reconocerlo y mejorar en eso. Y Jacob fue un gran ejemplo de cómo podemos nosotros defender la verdad. Primeramente, conociendo las escrituras. Porque si no leemos, ¿cómo vamos a poder defender, verdad? Exacto. Ser estudiados. Y incluso si después de todo eso defendemos la verdad y nos dicen, ustedes están locos, podemos saber con confianza que estamos parando junto con Jesucristo. El mismo Cristo que cuando Él hacía milagros, decían que ese poder era el poder del diablo. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos tenerle confianza. Bueno, yo por lo menos, si me dice que yo soy una persona mala, yo estoy junto con Jesucristo que también le decían que está loco y tenía el poder del diablo. Así hacía milagros, ¿verdad? Me gusta en el discurso. Pero hay algo que te dijiste que quería hacer énfasis, es que así como Sherem, hay personas en este mundo que realmente se preparan y que estudian muchas cosas para poder combatir con lo que nosotros creemos, así como, entonces, ¿qué quiere decir? Que uno como miembro o como creyente de Cristo debemos ser estudiados para poder defenderlo, porque ellos se preparan. Nada más preparan y nosotros también. Sí, así como ellos se preparan, hay que prepararnos nosotros. Pero igual, hermanos y hermanas, ustedes no tengan miedo, no se sientan mal si no pueden defender la verdad, pero creen en lo que ustedes ya saben, su testimonio, en las revelaciones que ustedes han tenido, como Jacob dice que él tenía muchas revelaciones y profecías. Ustedes también han tenido experiencias espirituales, confíen en eso, lo que ustedes ya saben. Me gustaría leer las palabras de Elder Holland en este discurso que dice: estimada joven, jovencita, hermano o hermana, usted en forma humilde ha pasado a formar parte de un grupo muy distinguido de hombres y mujeres que tal como Jacob, el profeta del libro de Mormón, dijo que contemplaron la muerte de Cristo y sufrieron su cruz y soportaron la vergüenza del mundo. De hecho, en cuanto a Jesús mismo, Nefi, el hermano de Jacob, escribió: y el mundo, a causa de su iniquidad, lo juzgará como cosa de ningún valor. Por tanto, lo azotan, y él lo soporta, lo hieren, y él lo soporta. Sí, escupen sobre él, y él lo soporta, por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. Entonces ustedes, hermanos, pueden tener esa misma confianza que van a sufrir junto con el Salvador. Yo querría terminar con lo que está en el Ven Sígueme y leer las preguntas que ustedes pueden hacerse personalmente y ¿cómo se dice? Meditarlas. Dice: la experiencia que tuvieron los nefitas con Sherem sucede hoy en día con frecuencia. Hay personas que intentan destruir la fe en Cristo. ¿Cómo respondió Jacob cuando atacaron su fe? ¿Qué aprendes de sus respuestas? ¿Qué puedes hacer ahora a fin de prepararte para los momentos en que tu fe en el Salvador sea puesta en tela de juicio? Entonces son preguntas que nos podemos hacer personalmente y realmente meditar y espero que puedan reflexionar de lo que hemos hablado el día de hoy, de lo que nos enseñan las escrituras y aprender de ellas, aplicarlas y tener el deseo de estudiar y escudriñar las escrituras, aplicarlas, siempre fortaleciendo su testimonio y confiando en el Espíritu Santo y confiando en el Señor más que todo y en su expiación. Y no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario antes de terminar. Pues siempre vamos a ser probados. Eso es algo que que va a pasar en algún momento. Pues sí, van a probar nuestra fe, entonces mejor ya estar preparados, ¿no? Ya leer, preguntarle cualquier cosa, orar, comunicarnos con él. Porque de alguna manera él va a mandar la respuesta. Sí, eso.
Mi comentario es que estamos en los últimos días. A ver todo lo que hablan en la conferencia y ver lo que está pasando en el mundo, podemos decir que estamos ya en los últimos momentos y ya pronto vendrá el Señor, y mejor estar preparados y arrepentidos antes que venga el Señor y no está ahí con el... No demoréis Está con el el día de dedo. vuestro arrepentimiento. Está con el dedo ahí en la miel y como... Entonces, yo les quiero invitar a todos, hermanos y hermanas, que lean las escrituras, van y estudien. Hay muchos recursos hoy en día que ustedes pueden usar para poder comprender las escrituras. Vayan, escuchan los discursos de la conferencia general. Incluso, ojalá en estas semanas que vienen vamos a poder estudiar uno de los discursos que nos impactó a nosotros. Y más que todo, gracias a todos ustedes por seguirnos, por compartir este podcast, y les invitamos que lo vayan y compartan con sus amigos y que ellos también pueden escuchar la palabra y ser por lo menos fortalecidos. Queremos llegar a más países. Queremos traerles a ustedes pensamientos de gratitud, Sí. más luz a su vida. Sí, no, realmente queremos llegar a otros lugares y que nuestros testimonios y lo que compartamos realmente toque el corazón de ustedes y que puedan tener el deseo de conocer más de su Salvador y del Evangelio de Jesucristo. Gracias por su tiempo y esperamos que nos acompañen para el próximo episodio y tengan un buen día. Bye. Chao. Chao.